cordial saludo para todos. Qué experiencia más plena y satisfactoria es despertar cada día y encontrarse entre familia en completa fraternidad. Una familia que alcanza la sincronía del amor no fingido vive un pedacito del cielo en su domicilio. Una familia saludable aprende a vivir, sabe dar, sabe recibir, se renueva constantemente y es el lugar donde lo sobrenatural de Dios se convierte en gestos cotidianos. Continuaremos hoy con el modelo fundamental para perfeccionar el carácter familiar. Hoy veremos cómo fortalecer la fe obediente. El modelo para perfeccionar el carácter familiar está registrado en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Pensemos en la ilustración de la botella para tener un referente de asociación con el desarrollo del perfeccionamiento de la fe. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó a una cabaña vieja, abandonada y sin ventanas ni techo. El hombre miraba a su alrededor, vio una vieja bomba de agua toda oxidada. Se arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear y a bombear sin parar. Pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás y entonces notó que a su lado había una botella sucia. La miró, la limpió de todo el polvo que la cubría y leyó el mensaje que decía: Amigo, usted necesita primero cebar la bomba con toda el agua que contiene esta botella. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de irse. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua. De pronto, se vio en un gran dilema. Si bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en la bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua muy fresca del fondo del pozo, o tal vez no. ¿Qué debería hacer? Al final, derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba comenzó a rechinar, pero nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos y entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo, y finalmente el agua corrió con abundancia, agua fresca, cristalina. Llenó la botella y bebió hasta calmar la sed. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajante. Tomó la pequeña botella y añadió la siguiente frase: Créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. Dios usó el desierto como la escuela para alimentar, disciplinar y perfeccionar el carácter de las familias bajo la guía de sus tutores y profetas. La fe obediente es un don de Dios transferido y activado en el momento del nuevo nacimiento. Dios proveyó una nueva capacidad para confiar en Él. La Biblia dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La fe se fortalece en la medida que uno lee, medita y aplica la palabra. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. El desarrollo de la fe está soportado por dos pilares: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Consideremos el primero. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Certeza es la plena certidumbre, la libertad mental y la confianza como resultado de un entendimiento de la persona de Jesucristo. Certeza es fijar la mirada en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. La certeza es la seguridad de las realidades que se esperan, de lo que se encuentra debajo de cualquier cosa, de un puente, de un contrato, de una promesa, aquella estabilidad de la mente que lo mantiene uno firme,
La certeza es común a los papiros, en documentos de negocios como la base o garantía de las transacciones. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Se debe tener la certeza que la palabra de Dios tiene un poder infinito para restaurar lo más profundo del ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En una ocasión se acercó una mujer a Jesús con una enfermedad incurable y que había gastado todos sus bienes buscando la sanidad. Su miserable condición se agravó doblemente. Por un lado, empobreció buscando sanidad, y por el otro no encontró alivio a pesar de ser perseverante. Por 12 años esta mujer fue ceremonialmente inmunda, no podía congregarse, vivía aislada aún de su propia familia, pues todo lo que ella tocara contaminaba a los demás. Por 12 años sufrió discriminación por parte de sus vecinos, quienes procuraban estar aislados de ella, y no pudo disfrutar de las enseñanzas del templo. De esto Moisés escribió: Y si una mujer tiene flujo de sangre muchos días, más allá del tiempo de su aislamiento, todos los días del flujo de su impureza serán como días de su aislamiento. Durante ellos será impura. Todos los días de reposo donde ella se acueste durante los días de su impureza serán para ella como el lugar de su aislamiento, y todo aquello sobre lo cual ella se siente será impuro como la impureza de su aislamiento. Quien toque tales cosas será impuro. Lavará sus ropas, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Levítico capítulo 15, versículo 25 al 27. A pesar de su situación lamentable, ella tuvo la certeza de recibir la sanidad por manos de Jesucristo. Ella creyó en la autoridad y el poder del Señor y se acercó confiadamente. Ella creyó firmemente en la plenitud abundante del poder curativo de Jesús y declaró: si tocare solamente su manto, seré salva. Su estado era realmente digno de compasión. Sin embargo, Cristo no se fijó en ese estado, sino en la fuerza y sinceridad de su fe. Él honró la fe de esta mujer y la sanó. El Evangelio de Mateo lo cita: Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo capítulo 9, versículo 19 al 22. Dígame usted, ¿cuántas personas sufren de diversas enfermedades y no siguen el ejemplo de esta perseverante mujer, quien venció los diagnósticos adversos y pudo incorporarse de nuevo a su vida normal? Los protagonistas de un nuevo episodio creyeron sin dudar que Cristo es la vida y la luz. La Biblia cita: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. A pesar de ser ciegos, ellos tenían el corazón iluminado por la revelación de la palabra. Estos hombres tenían la certeza de su curación, pues siguieron insistiendo, creyendo firmemente en el poder de Cristo y su autoridad para sanar. La certeza de lo que se espera es el primer pilar. Observemos ahora el segundo: la convicción
de lo que no se ve. La fe es la prueba convincente de lo que no se ve. Convicción es convencimiento. Es la prueba palpable de lo que en el momento no se percibe. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Y su criado no veía nada. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 al 45. Eliseo profetizó un milagro de multiplicación. Dijo la viuda en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 2: tu sierva ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. En este relato podemos ver la gracia de Dios mediante la fe obediente de la viuda y la fe de Eliseo en el poder de Dios sobre lo que humana y materialmente no tenía. La fe se desarrolla reconociendo la autoridad de Dios sobre toda la creación. También Jesús nos enseñó su poder para sanar a distancia. Y es que Él tiene el poder para socorrer y aliviar a quien se acerca con fe obediente. El centurión vio en Jesús una persona digna de respeto. Vio en él un soberano, un sabio y un compasivo médico. El siervo estaba en un estado crítico y de sufrimiento, pero el centurión tenía una gran fe para reconocer que el poder del Señor es divino y sin ninguna limitación. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10. Déjeme decirle que la palabra humana expresa pero no tiene poder para crear, mientras que la palabra de Dios es viva y eficaz. El centurión recibió la revelación de la suprema deidad de Jesús. Cristo es el Verbo por quien fueron creadas todas las cosas. La suprema deidad en todas sus perfecciones se hace visibles en Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 19. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Hasta aquí hemos observado desde las Escrituras la gracia de Dios expresada al hombre mediante la fe. Ahora,
¿Cómo podemos usted y yo desarrollar la fe obediente? Veamos por un momento. Dios usó a Moisés para hablar y recordarle a los hebreos todo el proceso de fe desarrollado durante 40 años. Él les dijo: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 al 3. Ningún organismo puede desarrollarse sin alimento. Al igual que los alimentos naturales proporcionan energía y crecimiento físico a las familias, la palabra de Dios es el alimento que proporciona todos los nutrientes para el crecimiento espiritual. De esto Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Cristo deshizo todas las tentaciones de Satanás con la frase «escrito está». Con esta actitud honró la palabra. Y es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es el arma primordial en el desarrollo de la fe obediente del cristiano. La palabra de Dios tiene un poder infinito para hacer sabio a cada miembro de la familia. Él dice: desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo cita: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que cada servidor esté listo y perfectamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra recibida con fe y practicada con obediencia es el nutriente de nuestras almas. De la palabra de Dios se alimentaba nuestro Señor Jesucristo. Él dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe toda su obra. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34. Muchas gracias por dedicar un poco de su valioso tiempo para meditar y fortalecer su entendimiento de la fe. Este es un don de Dios para que usted pueda fortalecer su carácter y el de su familia. Esta semana, dése la oportunidad de vivir confiadamente en la gracia y el poder de Jesucristo mediante la fe. ¿Qué mejores ejemplos ha podido recibir usted que los que hoy ha visto en la Biblia? Recuerde que estos no son parábolas, y con estos hechos, hoy Dios sigue obrando en miles de millones de familias que creen y confían en Él. Hasta la próxima, y que la paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro.